En el mundo espiritual, la Biblia nos revela una realidad invisible, un reino oscuro que opera en oposición directa al reino de Dios. Este reino de oscuridad está encabezado por Satanás, un ángel caído que se rebeló contra el Creador y desde entonces busca destruir todo lo que lleva la imagen de Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos que este reino no es caótico ni desorganizado, al contrario, es una estructura bien definida, compuesta por jerarquías espirituales malignas que ejercen poder y autoridad sobre diversas áreas del mundo físico y espiritual. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos advierte sobre esta lucha espiritual, diciendo que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, Efesios 6:12. Estas palabras nos revelan que no estamos enfrentando simples obstáculos terrenales, sino seres poderosos y altamente organizados que trabajan incansablemente para cumplir los planes de Satanás. En este video, exploraremos a fondo cómo operan estos seres espirituales de alto rango, los principados, potestades y otras fuerzas que influencian gobiernos, sociedades e incluso la vida diaria de las personas. Veremos su influencia en la historia bíblica y contemporánea, y cómo sus estrategias buscan perpetuar el caos, la confusión y la rebelión contra Dios. También descubriremos cómo podemos identificar su actividad en nuestras vidas y cómo, como creyentes, podemos enfrentarlos con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Este es un llamado a despertar y entender que la batalla espiritual es real y constante, y solo con la verdad revelada en la palabra de Dios podremos resistir y vencer estas fuerzas oscuras. Comencemos con una verdad esencial que la Biblia nos revela en Efesios 6:12, donde el apóstol Pablo declara, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Estas palabras nos abren los ojos a una realidad invisible, el mundo físico no es todo lo que existe. Hay un reino espiritual paralelo, y en ese reino hay fuerzas malignas organizadas jerárquicamente que buscan influir y dominar sobre la humanidad. ¿Qué son los principados y potestades? La Biblia menciona a principados y potestades como entidades espirituales de alto rango, demonios que tienen autoridad sobre áreas específicas, naciones e incluso personas. La palabra principados proviene del griego archai, que significa gobernantes o jefes, lo que nos sugiere que estos seres malignos tienen un control jerárquico en el reino de las tinieblas. Son responsables de influenciar gobiernos y estructuras de poder en el mundo físico, actuando detrás de los líderes y eventos mundiales para ejecutar los planes de Satanás. Por otro lado, las potestades, del griego exousia, autoridades, son aquellos que ejercen autoridad delegada. Mientras los principados gobiernan sobre territorios o grupos, las potestades tienen un enfoque más específico, ejercer control espiritual sobre áreas particulares de la vida humana, tales como ideologías, creencias y comportamientos. Estas potestades promueven pecados específicos y alimentan actitudes destructivas en la sociedad, como la rebelión contra Dios, la inmoralidad y la idolatría. La influencia de los principados y potestades en los asuntos humanos. La influencia de estos seres espirituales no es abstracta, se manifiesta en la política, la economía, la cultura e incluso en la religión. En Daniel 10:13 se nos revela un ejemplo claro de la existencia de estos principados. Daniel había orado durante 21 días, buscando una respuesta de Dios. Finalmente, el ángel Gabriel llega con la respuesta, pero le dice a Daniel, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Aquí, el príncipe de Persia no es un ser humano, sino un principado demoníaco que gobernaba espiritualmente sobre Persia, resistiendo la voluntad de Dios. Este evento nos enseña que detrás de los conflictos terrenales muchas veces hay una batalla espiritual invisible. Los principados pueden influir en decisiones políticas, guerras y el curso de las naciones.
Lo que vemos en la historia de Persia y Daniel es un ejemplo de cómo estos principados buscan resistir la intervención de Dios, bloqueando o retrasando las respuestas a las oraciones, trayendo caos y confusión. Ejemplos bíblicos e históricos. Otro ejemplo lo encontramos en Ezequiel 28, donde el profeta habla del príncipe de Tiro. Al principio, parece una referencia directa al gobernante humano de Tiro, pero luego la descripción va más allá, retratando a este príncipe como una figura que estaba en el Edén y fue expulsado por su orgullo. Esto sugiere que Ezequiel está describiendo tanto al rey humano como al poder demoníaco detrás de él, probablemente Satanás mismo o un principado relacionado. Este pasaje revela que los poderes malignos pueden usar a líderes humanos como marionetas para cumplir sus propósitos. Incluso en el Nuevo Testamento, Jesús se refirió a Satanás como el príncipe de este mundo, Juan 12:31, subrayando su influencia dominante sobre los sistemas del mundo. Aunque Satanás es el líder, sus principados y potestades actúan bajo su autoridad, gobernando diferentes aspectos del mundo terrenal. ¿Cómo influencian hoy en día? Hoy, estos mismos principados y potestades siguen operando. Podemos ver su influencia en la corrupción de gobiernos, en la promulgación de leyes que van en contra de los principios de Dios, en la promoción de ideologías que buscan destruir la familia y la fe. Estos seres malignos utilizan la manipulación de masas a través de los medios de comunicación, la cultura popular y el entretenimiento, instalando creencias y valores que alejan a las personas de Dios. Promueven el relativismo moral, el materialismo y el hedonismo, destruyendo los pilares que sostienen a las sociedades. Por ejemplo, en las Escrituras se nos advierte contra el espíritu de Jezabel, un principado que busca corromper a las personas a través de la idolatría y la inmoralidad sexual. Este mismo espíritu sigue operando hoy, buscando destruir la pureza, la verdad y la autoridad espiritual. Diferencia entre principados y potestades. Si bien ambos términos están relacionados, los principados tienden a estar asociados con el control de regiones o naciones, mientras que las potestades están más centradas en áreas específicas de influencia sobre las vidas de las personas. Los principados buscan controlar grandes estructuras de poder y naciones enteras, mientras que las potestades se especializan en esclavizar a las personas con vicios, pecados y engaños particulares. Conclusión de la sección. En resumen, los principados y potestades son entidades demoníacas poderosas que operan con gran organización dentro del reino de las tinieblas. Su meta es resistir el reino de Dios y causar destrucción en el mundo. A través de la historia, desde Persia hasta nuestros días, su influencia ha sido evidente en gobiernos, culturas y hasta en las creencias individuales. Como creyentes, debemos ser conscientes de su existencia y aprender a resistirlos usando la autoridad que Dios nos ha dado. Los principados y potestades no solo operan en el ámbito espiritual, sino que se manifiestan en la realidad física para oprimir naciones, influenciar gobiernos y controlar regiones enteras. Estos seres malignos tienen estrategias bien definidas, diseñadas para debilitar a los creyentes y esclavizar a los no creyentes. Entender sus tácticas es clave para resistirlos y desmantelar su influencia en nuestras vidas. Uno de los objetivos principales de los principados y potestades es influenciar las naciones, los gobiernos y las estructuras de poder. Así como el principado de Persia intentó oponerse a los planes de Dios en el libro de Daniel, estos seres oscuros buscan controlar las decisiones de los líderes humanos para desviar a las sociedades del propósito de Dios. Ejemplo bíblico, en Daniel 10:13, vemos cómo el ángel Gabriel fue retrasado por el principado de Persia. Esto no fue un simple conflicto espiritual, sino que afectó las decisiones y acciones de toda la nación de Persia. De manera similar, en la actualidad, principados malignos se infiltran en las políticas de gobiernos, fomentando la corrupción, promulgando leyes que contradicen los principios de Dios, y llevando a las naciones hacia la oscuridad moral. Ejemplo actual, la influencia de estos poderes puede verse en movimientos que promueven la inmoralidad, la corrupción y la opresión de los más vulnerables. Gobiernos que permiten el tráfico humano, el genocidio y la injusticia son ejemplos claros de cómo estos seres operan para destruir sociedades enteras.
Los principados y potestades también se enfocan en controlar regiones geográficas y culturales específicas. A través de la manipulación de los sistemas culturales, económicos y sociales, estos seres malignos crean ambientes espiritualmente opresivos, donde el pecado es normalizado y la resistencia espiritual es difícil. Ejemplo, hay ciudades y regiones conocidas por su alta criminalidad, violencia o inmoralidad, y muchas veces detrás de estos problemas físicos hay una fuerza espiritual que los alimenta. Es como si esas áreas estuvieran bajo el control de un principado maligno que fomenta el caos, la discordia y el pecado. Influencia cultural. La cultura popular es uno de los medios favoritos de estos poderes para influenciar a las masas. Utilizan el entretenimiento, los medios de comunicación y las ideologías populares para promover valores anticristianos como el relativismo moral, el materialismo y el hedonismo. Las películas, series y música que glorifican el pecado son solo algunas de las herramientas utilizadas para adormecer la conciencia espiritual de las personas. Estos poderes no solo atacan a las naciones y culturas, sino que también tienen estrategias específicas para oprimir a los creyentes. Aunque los cristianos han sido liberados del poder del pecado a través de Jesucristo, los principados y potestades buscan desalentarnos, distraernos y dividirnos. Una de las principales estrategias de los principados y potestades es la distracción. Satanás sabe que si un creyente está distraído, no puede cumplir con el propósito de Dios. Estas distracciones pueden tomar muchas formas: preocupaciones financieras, relaciones complicadas, problemas de salud o incluso un estilo de vida demasiado ocupado. Las distracciones no siempre son malas en sí mismas, pero su propósito es robar el enfoque espiritual. Ejemplo, un creyente puede estar tan envuelto en los problemas del día a día que deja de orar, estudiar la Biblia y buscar a Dios. Poco a poco, su conexión con el Señor se debilita y el poder de los principados puede comenzar a influir más fuertemente en su vida. Otra estrategia clave de los principados y potestades es la división. Saben que una iglesia dividida es débil, por lo que siembran discordia y conflicto entre los creyentes. Esto puede manifestarse en desacuerdos teológicos, diferencias de opinión sobre liderazgo o incluso en la competencia y envidia dentro del cuerpo de Cristo. Ejemplo bíblico, en 1 Corintios 1:10-13, Pablo exhorta a la iglesia de Corinto a evitar la división, porque sabía que Satanás se aprovecha de las divisiones para debilitar la obra de Dios en una comunidad. Hoy, lo mismo ocurre cuando iglesias se fragmentan y los creyentes se enfrentan entre sí, debilitando el testimonio y el poder de la iglesia. El desánimo es una de las armas más poderosas de los principados contra los creyentes. Cuando una persona se desanima, pierde su fuerza espiritual y su fe se ve debilitada. Los ataques espirituales que causan desánimo a menudo vienen en forma de fracasos, pruebas prolongadas y dificultades personales que parecen no tener fin. Ejemplo, un creyente que está esperando una respuesta de Dios puede enfrentarse a retrasos inexplicables, lo que lo lleva a cuestionar si Dios realmente lo está escuchando. Este fue el caso de Daniel cuando tuvo que orar por 21 días antes de que llegara la respuesta, debido a la resistencia espiritual. ¿Cómo podemos identificar la influencia de estos poderes malignos en nuestras vidas y sociedades? Hay varias señales claras que nos pueden alertar de su presencia. Confusión y caos prolongados. Cuando una situación parece estar rodeada de caos, confusión y conflicto constante, es probable que haya una influencia espiritual detrás. Estos seres prosperan en ambientes de desorden, ya que reflejan la naturaleza caótica de su reino. Inmoralidad generalizada. En lugares donde el pecado es celebrado y la pureza es ridiculizada, los principados y potestades están obrando para corromper la moralidad de la sociedad. Desánimo espiritual profundo. Si notas que constantemente te sientes desanimado y agotado espiritualmente sin razón aparente, es posible que estés bajo un ataque espiritual diseñado para robarte la paz y la fe. División y contiendas continuas. Cuando la división es persistente dentro de una iglesia, familia o comunidad cristiana, puede ser una señal de que principados malignos están trabajando para desunir y destruir la unidad.
Es importante entender que aunque los principados y potestades son poderosos, nosotros tenemos autoridad en Cristo para resistirlos. La Biblia nos dice en Santiago 4:7, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Al someternos a Dios en oración, en su palabra, y en comunión con otros creyentes, podemos resistir los ataques espirituales y destruir las fortalezas que estos seres malignos intentan levantar. Conclusión. Los principados y potestades no son simplemente conceptos abstractos. Son fuerzas espirituales reales que influyen en los gobiernos, las culturas y las vidas individuales. Operan para distraer, dividir y desanimar a los creyentes, pero podemos identificarlos y resistir sus ataques a través de nuestra relación con Cristo y nuestra firmeza en la fe. Ahora que hemos entendido cómo los principados y potestades operan en el mundo espiritual, es esencial que como creyentes sepamos cómo resistir sus ataques. Dios nos ha dado herramientas poderosas para hacer frente a estas fuerzas malignas y mantenernos firmes en la batalla espiritual. Estas herramientas son conocidas como la armadura de Dios, descrita en Efesios 6:10 al 18. Veamos en detalle cómo funciona esta armadura y cómo podemos usarla en nuestra vida diaria. En Efesios 6:10 al 18, el apóstol Pablo nos enseña que, como creyentes, no luchamos contra seres humanos, sino contra los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Para resistir sus ataques, necesitamos vestirnos con toda la armadura de Dios. Esta armadura no es física, sino espiritual, y cubre cada área de nuestra vida. Veamos de qué está compuesta. El cinturón de la verdad. El cinturón sujeta toda la armadura. La verdad de Dios es lo que nos sostiene y nos da estabilidad en medio de las mentiras y engaños del enemigo. Debemos conocer la verdad de la palabra de Dios y vivir en integridad, porque Satanás es el padre de la mentira y sus ataques suelen ser mentiras que distorsionan nuestra percepción. La coraza de justicia. La coraza protege el corazón, los órganos vitales. La justicia de Dios, que recibimos a través de Jesucristo, nos cubre y nos protege de la condenación y la culpa. Satanás es el acusador de los hermanos, siempre intentando hacer que sintamos indignos. Pero nuestra justicia no proviene de nuestras obras, sino de lo que Cristo hizo por nosotros. El calzado del Evangelio de la Paz. Los pies equipados con el Evangelio de la Paz nos permiten avanzar sin caer. Esto significa que debemos estar preparados para compartir el Evangelio en todo momento, y esa preparación también nos da estabilidad en nuestra vida, no permitiendo que el miedo o la incertidumbre nos detengan. El escudo de la fe. El escudo es nuestra defensa contra los dardos de fuego del maligno, que son pensamientos de duda, temor y tentación. Cuando levantamos nuestra fe, apagamos esos ataques. La fe es la confianza en las promesas de Dios, incluso cuando nuestras circunstancias sugieren lo contrario. El yelmo de la salvación. El casco protege nuestra mente. La salvación es la base de nuestra seguridad eterna. Cuando sabemos que somos salvos, nuestra mente está protegida contra la confusión y el engaño. Satanás quiere atacar nuestra identidad, pero el yelmo de la salvación nos recuerda que pertenecemos a Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La única arma ofensiva que tenemos es la palabra de Dios. Con ella podemos atacar las mentiras y tentaciones del enemigo. Jesús mismo usó la palabra para resistir a Satanás en el desierto. Por eso, es vital que conozcamos la Escritura, para que podamos usarla cuando más la necesitemos. Aunque Dios nos ha dado esta armadura espiritual, también es importante saber cómo mantenerla en buen estado y usarla adecuadamente. Aquí te comparto algunas estrategias prácticas para fortalecer tu vida espiritual y resistir los ataques del enemigo. Oración. La oración es fundamental. Efesios 6:18 dice que debemos orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración es una conversación constante con Dios. A través de la oración, nos mantenemos conectados con nuestro comandante en jefe. No es solo una herramienta para pedir cosas, sino para alinear nuestros corazones con la voluntad de Dios. Debemos hacer de la oración un hábito diario, no solo en momentos de crisis, sino en todo momento.
La oración también nos ayuda a discernir los ataques del enemigo y nos da fuerza para resistir. Ayuno. El ayuno, cuando se combina con la oración, es una herramienta poderosa para debilitar las fortalezas espirituales y aumentar nuestra sensibilidad al Espíritu Santo. Jesús dijo que algunos demonios no salen sino con oración y ayuno, Mateo 17:21. El ayuno nos ayuda a enfocarnos en Dios y apartarnos de las distracciones del mundo. Nos permite rendir nuestra carne y hacer espacio para que el poder de Dios obre más poderosamente en nuestras vidas. Lectura y meditación en la palabra de Dios. Como mencionamos antes, la palabra de Dios es nuestra espada. Pero no podemos usar una espada si no la conocemos. Debemos pasar tiempo en la Biblia todos los días, leyendo, estudiando y meditando en las Escrituras. La palabra renueva nuestra mente y nos da la perspectiva correcta para resistir los ataques del enemigo. Memoriza versículos clave que puedas usar cuando te enfrentes a tentaciones o desafíos. Para terminar esta sección, consideremos algunos ejemplos prácticos de cómo puedes aplicar estas estrategias en tu vida diaria. Un día ocupado y lleno de estrés, quizás estás en medio de una situación que te causa ansiedad y temor. En lugar de dejar que el miedo se apodere, levanta el escudo de la fe y confía en las promesas de Dios que te dicen que Él está contigo, Isaías 41:10. Ora, pide paz y recita versículos que fortalezcan tu confianza en Dios. Tentaciones diarias. Si te enfrentas a tentaciones que intentan alejarte del camino de Dios, usa la espada del Espíritu. Responde como Jesús lo hizo en el desierto, con la palabra de Dios. Escrito está. Es una de las armas más poderosas que puedes usar. Ataques de desánimo o duda. Cuando el enemigo intenta hacerte sentir indigno o incapaz, recuerda la coraza de justicia y el yelmo de salvación. Declara que eres salvo por gracia y que tu valor está en lo que Cristo hizo por ti, no en lo que haces tú mismo. La batalla espiritual es real, pero no estamos indefensos. Dios nos ha equipado con todo lo necesario para resistir los ataques del enemigo. Vistiéndonos con la armadura de Dios, orando continuamente, ayunando cuando sea necesario y alimentándonos diariamente con su palabra, podemos vencer cualquier ataque que venga en nuestra contra. No olvides, en Cristo, ya tenemos la victoria. A lo largo de este video hemos explorado una realidad que, aunque no la veamos con nuestros ojos naturales, es tan real como todo lo que nos rodea, el mundo espiritual. Los principados, las potestades y las huestes de maldad son fuerzas que constantemente buscan oprimir, desviar y destruir todo aquello que es de Dios. Pero no estamos indefensos. Hemos recibido la armadura de Dios para resistir y vencer en cada batalla. Es crucial estar alerta, ser conscientes de las estrategias del enemigo y, más importante aún, tener una relación profunda y constante con Dios. No basta con conocer la verdad, debemos vivirla día a día. La oración, la lectura de la palabra y el ayuno son herramientas poderosas que tenemos a nuestra disposición. A través de ellas, podemos permanecer firmes frente a cualquier ataque. Hoy te invito a hacer una pausa y reflexionar. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Estás preparado para enfrentar las batallas que vendrán? Si sientes que has bajado la guardia, este es el momento de volver a Dios con todo tu corazón. Él está siempre dispuesto a fortalecer a aquellos que confían en Él. Recuerda, en Cristo ya somos más que vencedores. No importa lo que enfrentes, si te mantienes firme en tu fe y en la verdad de Dios, las fuerzas de maldad no prevalecerán sobre ti. Hoy es el día de fortalecer tu relación con el Señor. No esperes a que llegue la tormenta para construir tu refugio. Busca a Dios con todo tu corazón y Él será tu fortaleza en tiempos de prueba. Antes de despedirnos, te invito a que sigas profundizando en tu vida espiritual y compartas este mensaje con otros. Si este contenido ha sido de bendición para ti, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Juntos, sigamos fortaleciendo nuestra fe y compartiendo la verdad de la palabra de Dios con el mundo.
También te animo a compartir este video con tus amigos y familiares, para que ellos también puedan conocer más sobre el mundo espiritual y cómo protegerse. Recuerda, estamos en esta lucha juntos, pero con Dios a nuestro lado, ya tenemos la victoria. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.